Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Conmemoración y homenaje a Matilde Hidalgo y a los 100 años del voto femenino en Ecuador. Consejo Permanente de la OEA conmemoró el Día Mundial de los Océanos. 19 de junio, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos. Reunión, Secretario General y Comisionado para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo de la OEA. Como coordinadora del Grupo de Alto Nivel de la OEA para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres y por invitación del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, participó en la conmemoración y homenaje a Matilde Hidalgo y a los 100 años del voto femenino en Ecuador. A través de la iniciativa del Grupo de Alto Nivel, la secretaria general de la OEA socializa y contribuye a la implementación de las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA en materia de participación política de las mujeres. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una reunión ordinaria en la que conmemoró el Día Mundial de los Océanos. Señor presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, embajador Chet Donovan Namor, representante permanente del Commonwealth de las Bahamas. Señor secretario general adjunto de la OEA, embajador Néstor Méndez. Señores representantes permanentes, señores representantes alternos, damas y caballeros. Los océanos representan la vida misma, no solo porque cubren más del 70% de la superficie planetaria, sino porque de ellos depende la estabilización de los patrones climáticos y la seguridad alimentaria de gran parte de la población mundial. Los océanos son un laboratorio vivo para la investigación científica, que es fundamental para la búsqueda de soluciones innovadoras para garantizar el equilibrio ecológico y el cuidado del medio ambiente. Los desechos plásticos, derrames de petróleo y químicos, así como la pesca indiscriminada, amenazan la biodiversidad marina y sus ecosistemas únicos. La contaminación plástica tiene efectos desastrosos en los ecosistemas marinos, incluyendo los daños que sufren los animales al entrar en contacto o ingerir plástico, como la asfixia, el enredo, alteraciones, infecciones internas. Más de 1.000 millones de personas obtienen sus principales fuentes de proteína animal de los océanos, por lo que la contaminación plástica pone en riesgo la cadena alimentaria y la salud humana, pues ingerimos especies que a su vez han ingerido microplásticos. Los desechos plásticos constituyen el 80% de la contaminación en el medio marino. Alrededor de 8 a 10 millones de toneladas métricas terminan en el océano cada año. Ustedes habrán escuchado tal vez esta comparación, que si seguimos con esta tendencia de desechos plásticos en el océano, para el año 2050 tendremos más productos plásticos, y no estoy hablando de microplásticos o nanoplásticos, sino de productos plásticos. Tendremos más de estos productos en el océano que peces en el océano. Los plásticos tardan entre 500 e incluso hasta 1.000 años en degradarse, convirtiéndose en microplásticos o flotando y convirtiéndose en parches de basura en el océano. Des en cuenta lo terrible que es tener, cuando hablamos, por ejemplo, de productos plásticos de un solo uso, tener a veces por segundos un producto plástico en nuestras manos y demora cientos años luego en desaparecer ese producto que tuvimos por pocos segundos o incluso un minuto en nuestras manos. Y no solo que demora varias centenas de años, sino que durante esas centenas de años deja una contaminación con químicos, microplásticos en el medio, y en este caso también en el ambiente, y que llega también a afectar gravemente la salud humana. Cuando hablamos de estos parches, de estas islas flotantes en el océano, las 5 corrientes circulares que tienen los océanos están ya
plásticos, con productos plásticos que contaminan el medio marino. La más grande de ellas, llamada el Gran Parche de Basura del Pacífico, se encuentra entre Hawái y California y se calcula que su superficie es equivalente a la superficie de Francia y Alemania unidas. Únicamente de la producción total, únicamente el 10% del plástico que se produce se recicla. Y pongo entre comillas la palabra recicla porque si los plásticos que entran en este proceso tienen productos químicos añadidos, esos productos químicos también se reciclan y también siguen contaminando. Pero digo, no llega al 10% de esos productos que entran en ese proceso, teniendo un 90% que se quedan en algún lado y principalmente en el medio marino. Cuando hablamos de costos económicos, la contaminación plástica en los océanos alcanza entre 6 y 19 mil millones de dólares esa contaminación. Estas cifras se calculan con base en el impacto que tienen en la contaminación por plástico, en el turismo, la pesca, la acuacultura, así como los costos de limpieza en los mares que lo hacen los gobiernos. Frente a todos estos datos, y hay mucha más evidencia científica, muchos más datos, en marzo del año 2022, hace 2 años, la Asamblea del Medio Ambiente de las Naciones Unidas tomó la resolución 514, a través de la cual tenemos los Estados miembros de las Naciones Unidas un mandato para iniciamos ya un proceso de negociación para terminar con un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre contaminación plástica incluida en el medio marino. Ese comité se creó con esta resolución, empezamos nuestros trabajos, hemos tenido 4 rondas de negociaciones, según el mandato se establecen 5 rondas de negociaciones. La primera la tuvimos en noviembre del año 2022 en Punta del Este, en Uruguay. La segunda ronda de negociación fue en París en abril del año pasado, 2023. La tercera fue en Nairobi en noviembre del año 2023. Y la cuarta ronda fue recientemente en Ottawa, en Canadá, en abril del 2024. Y tenemos una quinta ronda que será en Busan, República de Corea, este año, a finales de este año, en noviembre del 2024. Con la perspectiva de, y eso establece también el mandato 514, de contar y tener y convocar a una conferencia diplomática en el año 2025 para adoptar el futuro tratado sobre contaminación por plásticos. Durante la cuarta ronda, es decir, la última que tuvimos en Ottawa, 170 países estuvimos negociando. La negociación, como se mencionó, yo presido este proceso y tuvimos logros importantes. Se inició una propiamente dicha negociación, pues los Estados miembros negociaron texto, encorchetamos, borramos corchetes y tuvimos ya una negociación en Ottawa. Estamos en este momento en el ejercicio de compilar el texto que tenemos en Ottawa. Es un texto borrador, por supuesto, pero vamos en ese proceso avanzando. También tuvimos un mandato que lo dio el comité para un trabajo formal de este periodo interseccional en la que tendremos 2 grupos de expertos trabajando antes de la reunión a finales de año. Además, en el INC 4, en la última ronda de negociación, se estableció un grupo legal. Todo esto nos lleva hacia la recta final, que es nuestra negociación en noviembre de este año en República de Corea, en donde buscamos un tratado efectivo, un tratado robusto, un tratado creíbles que eliminen completamente la contaminación por plásticos. Es un tratado que necesitamos, sí, una negociación efectiva, una negociación eficiente para terminar con éxito en noviembre próximo, pero también necesitamos el apoyo político, el apoyo de los estados miembros de las Naciones Unidas y el apoyo de las autoridades de estos estados. Como digo, si bien se avanzó con importantes logros en la última ronda de negociación, es importante este apoyo.
Y con su compromiso, señores representantes permanentes, y con el compromiso de sus países, podemos dejar un legado a las próximas generaciones de un nuevo tratado efectivo con medidas implementables que liberen al mundo de esta contaminación por plásticos que tanto daño hace al medio ambiente y también a la salud humana. Muchísimas gracias. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA reitera el compromiso de la misión para continuar impulsando acciones que tiendan a la erradicación de este tipo de violencia y seguir trabajando con y para las víctimas. Desde el 2015, el mundo conmemora el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos. Esta fecha es una gran oportunidad para reiterar nuestro compromiso institucional de continuar impulsando medidas institucionales tendientes a erradicar este tipo de violencia en cada actividad y en cada ámbito de la misión. Nos comprometemos a continuar trabajando para crear conciencia sobre la necesidad de ponerle fin a la violencia sexual en conflictos, para honrar a las víctimas y a los supervivientes, y para homenajear a quienes trabajan para erradicarla. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el comisionado para el monitoreo y combate del antisemitismo de la OEA, Fernando Lottenberg, con quien dialogó sobre el incremento exponencial de casos de antisemitismo posteriores al 7 de octubre y la necesidad del trabajo político y social para evitar que el conflicto del Medio Oriente afecte a las relaciones en las comunidades. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.